El otro punto en el que Kant, hace una petición de principio bastante importante, es la estética trascendental. La estética trascendental en Kant viene a ser el primer pilar en el cual va a intentar explicar cuáles son las formas a priori de conocimiento. ¿Cuáles son esas formas? El espacio y el tiempo. Está hablando de la sensibilidad más básica, de esos a priori que se encuentran en la propia forma de percibir los objetos y de organizarlos mediante la experiencia. En ese momento dice, tengo que justificar que evidentemente hay unos primeros formas a priori de conocimiento, y para eso hace una distinción que, de nuevo, es bastante falaz, pero se fundamenta en la tradición filosófica, entre lo material y lo formal, entre la materia y la forma del conocimiento. De hecho, aquí sí que Kant vuelve a hacer lo mismo que él critica en el argumento ontológico. Aunque ya digo, lo hace porque asume la tradición, porque ya en la tradición se acepta, sabe a quién le está hablando. Voy a leer el párrafo clave. Llamo materia del fenómeno a aquello que en él corresponde a la sensación, ¿de acuerdo? A la sensación tal cual. Y forma del mismo a lo que hace que lo que hay en él de diverso pueda ser ordenado en ciertas relaciones. De nuevo, como sucede con el a priori, aquí Kant está introduciendo una distinción conceptual. Una distinción conceptual que no significa que efectivamente existan esas dos partes. Está poniendo nombres como si fueran cosas separadas. Que tengan nombre no significa que existan de manera separada, pero Kant introduce esa definición. Digamos que esto es la definición. Como aquello mediante lo cual las sensaciones se ordenan y son susceptibles de adquirir cierta forma no puede ser a su vez sensación, la materia de los fenómenos solo puede dársenos a posteriori, y la forma de los mismos debe hallarse ya preparada a priori, en el espíritu para todos en general, y por consiguiente puede ser considerada independientemente de toda sensación. Resumido, para quien no se haya enterado de lo que dice aquí Kant. Yo conozco las cosas mediante la sensación. Yo tengo sensaciones. Conozco las cosas. Es mi forma de conocer. Si no, no puedo conocer. Pero digamos que hay dos partes en esa sensación. Una que es la sensación misma y otra que es el orden en que yo conozco las cosas que siento. Y que por lo tanto no estaría en la sensación. Si esto es así, la forma que yo tengo de conocer no vendría de la sensibilidad, por lo tanto esa forma es a priori. De nuevo, Kant no ha demostrado que esto sea así, ha asumido que lo es mediante una petición de principio. Insisto, es la falacia que él critica del argumento ontológico, porque el argumento ontológico sobre la demostración de la existencia de Dios precisamente lo que hace es asumir que en la propia idea de Dios está su existencia. Kant critica particularmente que esa existencia no puede ser un predicado, ¿de acuerdo? Es decir, que no es un contenido conceptual. Pero claro, cuando Kant utiliza estos conceptos y asume que el hecho de distinguir entre lo que proviene de los sentidos y lo que no proviene de los sentidos es prueba de que hay algo que no proviene de los sentidos, pero distinguirlo en cuanto a definición. Yo defino la forma como algo que no puede provenir de la sensación. Por lo tanto, es a priori. Ya, pero Kant, usted no lo ha demostrado, usted solo ha añadido una definición a la idea de forma y ha pretendido que con esa definición ya la separemos. Pero ¿por qué no puede venir de la sensación? Porque yo he definido que no viene de la sensación. Ya, pero entonces es una petición de principio. Es circular. Cuando yo abstraigo, yo aquí puedo abstraer un montón de cosas. Puedo abstraer que tiene un peso, que tiene un color, que tiene una forma, que tiene un tal. Puedo abstraerlo y encontrar un conocimiento puro de que todo, absolutamente todo está en un espacio y en un tiempo. Todo está en un espacio y en un tiempo. Por tanto, eso no proviene del propio hecho de tener la sensación. De nuevo, Kant no puede demostrarlo porque, además, como él mismo dice, esa necesidad no se puede comprobar experiencialmente. Yo no puedo comprobar experiencialmente que es necesario que esto esté en un espacio y en un tiempo y no es una generalidad. O sea, la distinción entre generalidad y necesidad, tal cual la expone Kant, implica que no podemos comprobar cuál es experiencialmente la distinción entre general y necesario, porque la experiencia no nos da esa información. Y como todo el conocimiento, dice Kant, en el tiempo proviene de la experiencia, si existen o no los conceptos a priori, no me lo puede demostrar. Este es el gran problema de Kant. Que la solución sirve dentro de unos supuestos, pero no puede demostrarme que esos supuestos son así. Dice, la noción de espacio y tiempo nunca podría provenir de la experiencia en sí misma. Porque, aunque nosotros lo conozcamos por medio de la experiencia, esos conceptos de espacio y tiempo son básicos para cualquier experiencia. Pero es curioso que Kant mismo, en su antropología, admite, por ejemplo, que el desarrollo de ciertos conceptos, como el del yo, se producen mediante la experiencia. Oiga, señor Immanuel Kant, vamos a ver.
Entonces, según usted, el espacio-tiempo no puede provenir de la experiencia porque no puede haber un momento temporalmente del conocimiento anterior a la identificación clara de las cosas en su lugar y en su momento, en el cual los conceptos de espacio-tiempo se están formando mediante el aprendizaje. Es decir, la concepción espacio-temporal, el movimiento por el espacio-tiempo, no puede ser algo que se va desarrollando mediante el aprendizaje. Y seguramente Kant te diría, sí, en el tiempo sucede así. Pero yo aquí, en la crítica de la razón pura, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esto es así a priori, en la razón pura. Y entonces se le podrá añadir, bueno, ¿y por qué supone usted que esa razón pura ya formada tiene un carácter de necesidad? El punto, digamos, más a favor de Kant sería decir, vale, sí, tenemos la capacidad, pero que tengamos la capacidad no significa que la capacidad sea ajena a la experiencia. El hecho de que existan formas de las que nosotros hablamos y el hecho de que tengamos la capacidad de desarrollar esas categorías y desarrollar esas formas mentales para conocer el mundo, no implica necesariamente que esas formas precedan a la experiencia. Y como no puede hacerlo, usted no puede demostrarlo. Puede suponerlo como una especie de necesidad intelectual o como una especie de supuesto racional para poder basar en ello el resto del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Kant acaba utilizando estas peticiones de principio. Y bueno, tanto la justificación del espacio como la justificación del tiempo cometen la misma falacia de petición de principio. Primero asume que las nociones de espacio o de tiempo son estables, por lo tanto, no pueden venir de la experiencia porque la experiencia no nos transmite algo estable, lo cual no puede demostrarse, o sea, no puede demostrar que sean estables porque si la experiencia no nos transmite algo estable, tú no puedes demostrar que lo que estás percibiendo es... Pero el problema es este, que tiene una serie de concepciones básicas que él no se siente en la obligación de demostrar. Entonces, sus textos, aunque solucionan muy bien unos problemas que son históricos, es decir, que son de su época, y que se dirigen hacia su época, si alguien lo mira ahora buscando una reflexión directamente sobre el problema del conocimiento, se va a encontrar que no tiene fundamentación. Es decir, que tiene que retrotraerse a otros argumentos de la tradición en la cual se basa Kant, y yo estoy convencido de que Kant sabía esto perfectamente. Es decir, a mí no me cabe duda de que Kant sabía que él no estaba justificando adecuadamente su propuesta, pero sabía también que no lo necesitaba, porque sabe a quién se está refiriendo, sabe a quién le está hablando. Igual que yo aquí no estoy en esta explicación utilizando un lenguaje académico estricto y extremadamente detallado y unas referencias rigurosas y muy bien contrastadas, sino que estoy explicando el análisis que yo hago, así más en general, de la obra de Kant, porque sé que estoy hablando en Twitch y que aquí pues, no estamos en un ambiente académico riguroso.